Buenas tardes. Bienvenidos a la clase 2 del curso de formulación de proyectos del Diplomado en Planificación Estratégica de la Universidad Las Peruanas. En esta clase vamos a retomar el esquema de Dobson, Starsky y Richards que les presentamos en la clase anterior. La idea es que podamos ver qué herramientas podemos aplicar al análisis del entorno, ¿no? Como habíamos visto, en el esquema de Dobson, Starsky y Richards, nosotros aplicábamos nuestra matriz FODA para hacer un análisis organizacional, ¿correcto? Detectando las fortalezas y debilidades de la organización, vale la redundancia, detectando así, ¿no? También las oportunidades y las amenazas en el análisis del entorno. Sin embargo, como vivimos en un país que tiene peculiaridades y regionalidades, etcétera, dependiendo del entorno en el cual ustedes puedan desarrollar sus proyectos, que finalmente es el fin último de esta clase, de este curso, ¿no? Que ustedes puedan desarrollar proyectos, nos vamos a sumergir un poco en el análisis del entorno, pero utilizando otras herramientas, ¿correcto? Para ello, tal como hemos apreciado en el esquema anterior, es importante saber cuál es la definición de un stakeholder. El concepto de stakeholder es un concepto desarrollado a lo largo de los años 60 en la literatura académica del management, ¿correcto? Sin embargo, se le reputa a Edward Freeman, un profesor de la Escuela de Negocios de Darden de la Universidad de Virginia, el crédito de haber sistematizado adecuadamente la definición de stakeholder. En la definición de stakeholder del profesor Freeman, se entiende que un stakeholder es cualquier persona o grupo que pueda ser afectado o que pueda afectar a la organización. Hoy en día, correcto, el concepto de stakeholder, partiendo de la base de la definición del profesor Freeman, ha sufrido algunas transformaciones, algunos desarrollos, y es así que, por ejemplo, tenemos una definición moderna de stakeholder de un documento de la Corporación Financiera Internacional, IFC, perteneciente al grupo del Banco Mundial. En esta definición, que ustedes encontrarán en el documento Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales, Manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes, publicado en Washington en mayo del 2007, ustedes van a encontrar que la definición de stakeholder recogida en este documento es aquel o aquellos actores sociales que son las personas o grupos de personas directa o indirectamente afectados por un proyecto, y las personas o grupos de personas que pueden tener intereses en un proyecto o la capacidad para influir en sus resultados de una manera positiva o negativa, o ambas cosas. Los actores sociales pueden ser comunidades o personas afectadas a nivel local y sus representantes, oficiales y extraoficiales, autoridades de gobierno a nivel nacional o local, políticos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil y grupos con intereses especiales, los círculos académicos u otras empresas. Como ven, ha habido un desarrollo importante, ¿no es cierto?, que ha llevado la teoría de los stakeholders a ser una teoría importante en la aproximación no solamente del desarrollo de las empresas, sino de las instituciones y la manera de hacer negocios. Así se ha desarrollado un concepto que se llama diálogo de stakeholders o stakeholder engagement, que consiste básicamente en identificar los stakeholders clave a través del análisis de stakeholders y priorizarlos. Luego, conocer de las expectativas de los stakeholders, las cuales deben ser procesadas, ¿no es cierto?, en función al
tamaño de los stakeholders, el nivel del éxito y el tipo de actividades o industria, la cultura organizacional y el modelo de gobierno de la institución. Y a partir de ahí acercarse a los stakeholders y entablar un diálogo con ellos. Es decir, a partir del conocimiento de las expectativas de los stakeholders y del interés de la institución, la organización, la empresa en emprender determinada actividad, es que debo analizar y procesar las expectativas de los stakeholders, ¿correcto? A fin que podamos atender a estos stakeholders en la medida de su relevancia y en la medida del nivel de poder que detentan, ¿correcto? Estos conceptos nos sirven para hacer un análisis del entorno en el Perú, que como hemos dicho, se basa en el documento de Dobson, Starsky y Richards, que hemos presentado en la anterior clase. ¿Cómo analizo el entorno del Perú? Tenemos que entender que nuestro país, ¿no es cierto?, es un país diverso. En palabras de Luis Jaime Cisneros, un filólogo, profesor de la Universidad Católica, muy reputado, el Perú es un país pluricultural y multilingüe, ¿correcto? Asimismo, el Perú, según el censo del INEI del año 2007, es un país en el cual habitan 28.220.764 peruanos. Y un dato curioso, existe una composición por razas de acuerdo a un documento publicado por la CIA, ¿no es cierto?, la Central de Inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos, y en ese documento se establece que el Perú está compuesto por 45% de amerindios, 37% de mestizos, 15% de blancos y 3% de afroperuanos, japoneses, chinos y otras razas, ¿correcto? Entonces, es nuestro país un país diverso. En este orden de ideas, también nuestro país es visto desde otros ángulos. Un estudioso holandés, Geert Hofstede, que visitó el Perú en los años 70, reunió trabajos de investigación y fue analizando las culturas nacionales de diversos países. Así, en esta matriz que podemos apreciar el modelo Hofstede, que es una de las matrices que Hofstede presenta en su trabajo, él identifica la distancia hacia el poder versus el individualismo y colectivismo. El Perú es un país, en la visión de Hofstede, en el cual hay una gran distancia hacia el poder y hay un bajo individualismo. Es decir, nosotros funcionamos como una sociedad colectiva. Sin embargo, hay un respeto importante hacia el poder. En otras sociedades, como Austria, Finlandia, Noruega, Suecia, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Alemania, inclusive Italia, Bélgica, Francia, ¿no es cierto?, España, hay un alto individualismo, ¿no? En España tal vez en menor grado que Francia, Bélgica e Italia, ¿no?, como ustedes los ven en el cuadrante en el que aparecen esos países, ¿no? Pero te muestra un poco cómo esta cultura nacional define al individuo promedio. No quiere decir que todos los individuos de esos países se van a comportar como se refleja en este cuadrante. Sin embargo, ¿no es cierto?, el habitante promedio de ese país se comportará como se espera, ¿no es cierto? Entonces, así las cosas, después de haber visto una visión general de cómo es el peruano promedio, cómo es la cultura nacional del país, nos centraremos en identificar algo del entorno que es común y corriente en nuestros días, ¿no? Y para ello nos plantearemos la pregunta de por qué se generan los conflictos. Bueno, en esencia existen varias maneras de abordar
el conflicto. Pero debemos entender que principalmente los conflictos se deben a temas de percepción y comunicación, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, para una de las partes, en la diapositiva ahí, el gráfico demuestra que es un 6, para otra de las partes es un 9. Lo que una parte entiende como una cosa, la otra parte lo entiende como otra cosa. Y esto puede dar lugar a un conflicto. En un modelo de análisis de conflicto, de las causas del conflicto desarrollado por Marta Rodríguez, nosotros podemos ver que el conflicto tiene causas en los hechos, en recursos escasos, en necesidades, en valores, en la relación entre las partes, en la estructura. Todo esto da lugar a las causas del conflicto. ¿Pueden las causas concurrir todas a la vez o alguna de ellas? Y esto nos permitirá a nosotros analizar efectivamente de dónde proceden los conflictos. Como ustedes recordarán, lo que estamos analizando es cuál es el entorno de la organización, ¿no es cierto? Y la organización que puede estar bajo análisis debe entender que se desenvuelve en una sociedad y en esta sociedad efectivamente pueden desarrollarse conflictos, ¿correcto? Entonces, como les decía, este marco teórico para analizar las causas del conflicto puede ser muy útil para analizar un conflicto, un problema que más adelante, cuando estemos desarrollando nuestro proyecto, quisiéramos entender a efectos de poder darle una solución. Otro marco teórico simple que nos permite entender el conflicto es el triángulo del conflicto. El triángulo del conflicto es simple, efectivamente, basado en los trabajos del profesor Galtung, publicado en 1969, y en ellos uno puede entender un conflicto, ¿correcto?, analizando las actitudes de los actores, ¿correcto?, y el contexto, que pueden estar en un nivel de intereses subyacentes, es decir, no son un comportamiento observable y por lo tanto percibible por aquellas personas que están lidiando o analizando el conflicto. Existe también en otro vértice un componente que se llama comportamientos. Para analizar un conflicto es pues conveniente determinar cuáles son las actitudes, cuál es el contexto y cuáles los comportamientos, teniendo en cuenta que puede haber parte del conflicto que es observable, pues se da un comportamiento observable, pero que puede haber intereses subyacentes, lo que comúnmente se denomina la agenda oculta, ¿correcto? Así las cosas, es importante entender que el conflicto puede dar origen a dos manifestaciones, la violencia y la cooperación. En la violencia, ciertamente, será más difícil llegar a una solución armónica, pero no es esto imposible. La violencia es simplemente el escalamiento del conflicto y en el caso de la cooperación, ¿correcto?, la cooperación pueden pues ambas partes o las múltiples partes que se encuentren en conflicto trabajar en pos de una solución. No se debe de confundir, ¿no es cierto?, el conflicto con la violencia. No necesariamente en todos los conflictos existe un resultado de violencia. Por tanto, el conflicto se puede gestionar para lograr resultados positivos, es decir,
lograr la cooperación, ¿correcto? Pero para ello es necesario comprender la naturaleza del conflicto, lo cual podemos lograr con herramientas como el triángulo del conflicto. La administración del conflicto requiere prevenir cuando hay un problema o conflicto latente, resolver cuando hay un conflicto manifiesto y contener el conflicto cuando hay violencia. Así, hemos presentado dos herramientas, ¿no?, que pueden ser de utilidad en el caso de encontrarnos analizando un conflicto. Es similarmente aplicable el marco de causas del conflicto con el triángulo del conflicto. Pueden aplicarse en distintos planos para entender la naturaleza del conflicto, dependiendo del nivel de análisis que deseamos desarrollar. Por un lado, vamos a enfocarnos en el marco de causas del conflicto, en los hechos, en los recursos, en las necesidades, en los valores, en la relación y en la estructura. Y en el otro, el triángulo del conflicto, nos centraremos en el comportamiento observable y en los intereses subyacentes, de los cuales tenemos información a través de actitudes y contexto por un lado, y por el otro lado, comportamientos. Este es el entorno en que debemos considerar para aplicar nuestro análisis con la matriz FODA, que como vimos en la clase pasada, se centraba en la búsqueda de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. No necesariamente al momento de analizar el entorno solamente vamos a recurrir a la matriz FODA. Como hemos visto, una herramienta en la clase pasada, el análisis PEST o PESTEL, nos puede también ilustrar en relación al entorno. Nuestro interés ha sido brindarles aquí algunas ideas, algunos marcos y herramientas que les puedan permitir a ustedes determinar el entorno. Debemos de comprender que no solamente se da la realidad que resulta de la norma legal. La realidad oficial dista mucho de lo que muchas veces ocurre en el campo. Y por lo tanto, lo que podemos reflejar en nuestra matriz desde una realidad de un ámbito territorial determinado puede resultar totalmente diferente desde otro ámbito territorial. Así las cosas, lo que nosotros buscamos es que en el momento de desarrollar los elementos para nuestra matriz FODA, ustedes puedan plantear en la matriz todas las herramientas de análisis que resulten pertinentes. Y en cualquiera de estos cuadrantes de la matriz FODA podría darse el caso que ustedes reflejen algún análisis o algún subgrupo de análisis desarrollado tanto con el análisis PESTEL, con el triángulo del conflicto o con el marco de causas del conflicto. Lo importante es que el diagnóstico sea apropiado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al ser apropiado, será pertinente para posteriormente trasladarlo a lo que nosotros queremos finalmente desarrollar, que es un proyecto, que lo desarrollaremos con la metodología del marco lógico. Sin embargo, la matriz FODA constituye una herramienta que nos va a proveer de insumos para trabajar la matriz del marco lógico. Sin embargo, a su vez, otras herramientas de análisis nos pueden proveer de insumos para desarrollar nuestra matriz FODA. Como lo hemos dicho anteriormente, en algunos casos
podrá hacer un análisis Pestel, ¿no es cierto? También podría darse el caso de utilizarse el análisis de gap o alternativamente podría, para un caso concreto que desee desarrollar cualquier interesado, podría ser el análisis de causas del conflicto o el triángulo de Galton. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Muchas gracias.